Muy buenas noches con todos, bienvenidos a nuestra nueva sesión de todos los martes. En esta ocasión vamos a continuar con la carta a los Efesios y vamos a empezar con el capítulo 4. Entonces es una carta tan bonita que ahora bueno, estamos hablando con Manuel en el interín, vamos a ver si la acabamos, pero si no, no importa porque es tan hermosa que podemos ir profundizando y comentando más, ¿no? Y bueno, como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor para que sea Él quien dirija esta reunión de la mano de Manuel Pablo y que nos conceda a nosotros el tener nuestros sentidos alertas, abiertos para su palabra y poder interiorizarla y hacerla vida. Entonces vamos ahorita a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Manuel Pablo, empezamos. Bueno, gracias Katia, hermanos, buenas noches. Vamos a terminar con el estudio de la carta a los Efesios. Nos quedamos en el capítulo 3, entonces retomamos en el capítulo 4. Como habíamos adelantado, esta es una de las cuatro cartas que el apóstol Pablo escribe desde la prisión. Ya hemos visto Filipenses, Colosenses y ahora estamos viendo Efesios. Y quedaría una carta, que es la última, la cuarta del grupo de cuatro cartas que Pablo escribe de la prisión. Esa última, que quizá la veamos hoy día, depende del ritmo que avancemos, la he preparado igual, es una carta cortísima. En la Biblia es en una sola página. Es la carta a Filemón. Pero bueno, ya veremos hasta dónde llegamos y si es como yo creo, podemos terminar Efesios y ver Filemón hoy día. Pero sin apuro, veamos. Bueno, esto vimos como retomando el misterio de Cristo y el ministerio de Pablo. La súplica que hace Pablo, y acá empezamos el día de hoy, llamado a la unidad. ¿Puedo ¿Alguien leer? desea leer la pericopa? Adelante, Graciano. Gracias. Hermanos, buenas noches. Llamado a la unidad. Yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay solo un cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Gracias, Graciano. Miren, empezando nomás, ya Pablo pone las cosas interesantes. Dice, yo que estoy preso por el Señor. ¿Quién podría comentar sobre esto, no? ¿Pablo está preso por los romanos o está preso por el Señor? Y lo menciono además porque cuando veamos la carta a Filemón va a insistir mucho en esto.
Si uno lo lee, y en el caso de Filemón es más claro, dices total, está preso por ¿quién? ¿Está preso por Jesús o está preso por los romanos? Por eso se lo planteo. ¿Cómo lo ven? Ahí está, adelante, Graciano. Gracias. O sea, los romanos lo tomaron preso por lo que él expresaba, la palabra de Dios a través de él, ¿no? Que la palabra de Dios iba en contra de todo lo que los romanos hacían, entonces no les gustaba y lo tomaron preso, ¿no? Ujú. ¿Alguien más? En silencio hoy día. Ahí está, Cuchi, adelante. Gracias, buenas noches. Si leemos la frase completa, ¿no? Yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Y efectivamente, la persona que ha sido cautivada, que es cautivada eh, por el amor de Dios, es una manera, claro, la palabra preso, pero es dicha de una manera eh, eh, bueno, preso, encarcelado o encajonado, lo que se quiera, pero por amor, simplemente eso, por amor. Ya no hace las cosas de antes, dejó todo atrás, no volvió la mirada atrás y invita a él a comportarse de una manera digna de la vocación que hemos recibido, con humildad, mansedumbre, paciencia. Ya no es eh, la vida de elecciones o malas elecciones, siempre pensando en que cada acción tiene una consecuencia y esa consecuencia primero recae en uno y después también recae en los demás, sea buena, sea mala, la que sea. Pero yo lo entiendo así, esa palabra preso, por amor. Ujú. Gracias. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Creo que sería más entendible si en el sentido que está es que estoy preso por causa del Señor, ¿no? Porque realmente Pablo termina siendo preso por, por predicar a Cristo, ¿no? Porque fue perseguido por los judíos y para no ser, digamos, martirizado por ellos, quiso ser juzgado por el César, ¿no? Y termina siendo preso a causa de su fe, la fe en el Señor, ¿no? Y por amor al Señor, claro, es preso, pero fue por causa de él, ¿no? O sea, el quienes lo apresaron fueron los romanos por, bueno, por presión de los judíos, ¿no? Está claro, ¿no? Miren, ha habido las intervenciones que hemos escuchado de Graciano, de Cuchi y de Uz, y estamos claros en los tres, es que Pablo está preso no por culpa del Señor, sino a causa del Señor. Eso está bien claro, ¿no? Y les digo, lo vamos a volver a ver en la siguiente carta de cautividad, en la siguiente carta que escribe Pablo estando preso, que es la carta a Filemón. Y la segunda parte del primer párrafo, miren, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. ¿Qué tal recomendación tan fina, tan pura, tan limpia? Sopórtense mutuamente. Mantengamos la Por armonía. Sí, adelante. todo eso por amor, ¿no? Porque así es como Dios nos ama, ¿no? Y sí, esto es una, ahorita, ¿no? En todo, en la familia, en la parroquia, en los grupos, sopórtense mutuamente, ¿no? Cuando a veces tenemos distintas, maneras de pensar o
o de explicar, interpretar, no sé, que tenemos, cada uno es un universo, ¿no, Manuel? Pero hay que tener paciencia, pues como siempre nos dice el Padre, ¿no, Beatriz? Paciencia, soportense mutuamente, rezando unos por otros, porque somos uno solo, estamos en uno solo, una unidad, ¿no? Y es el Señor por el cual estamos ahí. No sé quién más desea expresar. Voy a con mi dedito. Claro, y lo que complementa, tratan Ujú. de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Súper. Verónica, adelante, qué gusto, Verónica. Puedes activar tu micro. Eh, Buenas noches con todos de nuevo. Bueno, acá yo quería decir también que, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo una época de tantos matrimonios rotos, a veces es por falta de humildad, ¿no? De querer, de repente queremos hacer valer nuestras ideas, lo que pensamos o las razones que tenemos, hacerlas prevalecer sobre nuestro esposo o quizás sobre nuestra esposa o de la familia que venimos, sobre nuestras creencias. Y aquí Pablo nos dice, ¿no? Seamos no solamente con los demás grupos, sino inicialmente con nuestras parejas, ¿no? Con los que son más cercanos. A veces pensamos que nos cuesta ser de repente más humildes con los hermanos externos, pero tenemos que iniciar primero con nuestra familia, que también nos cuesta ser humildes, que también nos cuesta aceptarlos como son, ¿no? Y es más difícil, ¿no, Verónica? En casa, Sí, es más difícil empezar en casa. porque ya nos conocemos, ¿no? Es más difícil. Pero ahí está la prueba, pues, ¿no? Para poder salir airosos. Y el Señor nos trabaja eso, ¿no, Manuel? La humildad, la mansedumbre, la paciencia, uno puede llegar. Como me acuerdo el Padre Pío que también decía, con humildad y la paciencia se logra todo, se conquista todo. Y son virtudes fundamentales del cristiano, ¿no? Si tú dices humildad, mansedumbre, paciencia, son virtudes cristianas absolutas, pero no solamente cristianas, No. son virtudes humanas, ¿no? De la más pura calidad. Ajá. Beatriz, ¿deseas participar? Buenas noches. Sí, le saca a ti con el dedito, como dijo. Este, bueno, yo me quedé también pensando al comienzo, Manuel, de que decía que estoy preso por el Señor, ¿no? Que sí, que era a causa del Señor, pero también lo relacionaba como que preso, como que estoy totalmente entregado al Señor, ¿no? O sea, me siento atrapado en él y que ya pues estar en la cárcel, pues bueno, pues ya es lo de menos, ¿no? Porque estoy con él, entonces, y se inspira tanto él, ¿no? Estando como está, sin embargo, o sea, está tan lleno del Señor que, que siempre está comunicando cosas tan precisas, cosas que lo vivimos, pues, como es la palabra, ¿no? La palabra viva, viva está siempre, hace 2000 años y ahorita, cada momento. Eso estaba pensando. Claro, gracias Beatriz. Y miren, ¿no? Lo contrario de ser preso es ser libre. Y Pablo, el que pregona la libertad, habla de estar preso. Qué interesante. Pero es que te cuestiona el sentido último de la libertad. Tú te sientes libre, bueno, yo estoy preso, pero estoy preso por el Señor. Y en el estar preso por el Señor, eres el más libre de todos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo esto se puede relacionar con otros textos de Pablo y nos dice más todavía? No, yo he renunciado a mi libertad por el Señor, pero al hacerlo soy más libre. Aparente contradicción, pero es muy claro. Y el Señor lo dijo, ¿no? Alégrense cuando ustedes les pasen todas estas cosas, ¿no? Cuando los injurien, cuando los vean, ¿no? Por mi causa.
Es más libre, pues, Pablo. Claro. Y si leemos, Katia, un favor, Ujú. ¿lees el segundo párrafo para comentarlo luego un poquito? Ok. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Qué maravilla de reflexión. A la vez uno y trino, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Pero a la vez nosotros creemos en ese Dios uno y trino. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas en una sola naturaleza, en una sola sustancia. Y acá lo dice Pablo, ¿no, Manuel? De acuerdo a la vocación recibida, o sea, todos nos toca en el estado en que estamos, ¿no? Somos un solo cuerpo y un solo espíritu en el Señor. Adelante, Augusto. Pero aquí vemos un claro ejemplo de la importancia también de la tradición recibida, ¿no? De de la enseñanza de la iglesia que viene desde muy temprano, ¿no? Porque hay momentos en la Biblia en donde si los lees por sí solos pueden confundir al cliente, al creyente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un solo Señor, ¿no? Pero luego hay un solo Dios y Padre de todos, ¿no? Como si podrían algunos malentender y decir, o sea que Dios es solo Dios Padre y que el Señor es. Por eso hay los testigos de Jehová, ¿no? Que es una herejía que se dio también. Por eso los arrianos también surgieron, ¿no? No surgieron porque eran locos, personas que se les ocurrió de la nada, no, son personas porque leyeron las escrituras y, y, y enfatizaron ciertas partes de la escritura y tomaron una enseñanza de eso e hicieron su teología. Entonces de ahí salen las herejías, ¿no? Por eso es que el leer la palabra de Dios es muy importante, pero también hay que tener una guía, ¿no? Porque puede llegar a decir las más grandes herejías. Y es por eso que la iglesia interpreta la palabra de Dios en un contexto completo, ¿no? Y aparte se basa en la tradición apostólica. ¿Qué recibieron los padres de la iglesia, ¿no? Los primeros padres de la iglesia? ¿Qué entendieron, ¿no? ¿Cuál era la fe que venía de ellos? Entonces, todo eso se mezcla y forma la fe completa, ¿no? Esa es la importancia de la iglesia católica, porque no dependemos de sola escritura, porque en sola escritura estaríamos fregados, ¿no? Lleva muchas confusiones. Pues hay Claro, que tener como mucho dice cuidado ahí, con la teología, ¿no? y hay tantas confusiones como vertientes dentro de los protestantes, que no son católicos versus protestantes. Es católicos uno versus 1000 grupos protestantes. Ya no sé cuántos hay ahora, quizás más de 1000. Atilio, adelante, puedes activar tu micro, por favor. Sí, yo creo que corremos el peligro de caer igual que los judíos, en hacer de 10 mandamientos 613 mandamientos adicionales, ¿no? Yo creo que eso está claro aquí, ¿no? O sea, no hacer más ley que la de Dios, ¿no? Como dice Augusto, hay que cuidar la interpretación también, ¿no? Por eso está el magisterio de la iglesia, ¿no? Claro. Porque en la teología podemos, ay, cada uno la interpreta, ¿no? Y hace muchas, pues yo le digo, tengo temor, a veces algunos me dicen, ten cuidado, no estudies teología, por favor, no, 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 eso no. No, yo le tengo mucho respeto, ¿ah? Yo cuando pretendí hacerlo, me metí una mareada, pero qué feo. Marea, marea. Y al final pienso que pierden tiempo. Ahora hay cosas que se rescatan muy lindas, pero para mí, regresar a la Biblia. Mira, la Biblia tiene tanto y no la terminamos de estudiar y queremos saltar a la teología. Eso es un error para mí, pienso.
Saquemos el Está jugo en a la la Biblia, Biblia. ¿no? Ya cuando te conozcas la Biblia de cabo a rabo, ya date el lujo, ¿no? Pero mientras tanto, la Biblia es mucha tarea. Es la palabra de Dios. Sobre eso, algunas personas inteligentes han hecho reflexión que la teología se parece a la filosofía, pero es una filosofía que tiene como centro a Dios, ¿no? El estudio de Dios. Y se meten unos rayes. Y les digo, hay cada personaje tan inteligente que tiene unas posiciones que después tiene que desdecirse. Bien difíciles. Además en Proverbios dicen, ¿no? No trates de ahondar más allá de lo que yo te doy, ¿no? O sea, acá está. No pretendas más cosas, ¿no? Hay una que es muy bonita que siempre que lo voy a apuntar, porque esa, y ha sido este año, se ha leído en las misas, ¿no? Primera lectura. A ver, vamos avanzando un poquito. La diversidad de los carismas. ¿Quién desea leer esta película? Es bien bonita. Yo lo puedo leer, por favor. Adelante, Verónica. La diversidad de los carismas. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso dice la Escritura, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos, para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Gracias, Verónica. Hermanos, ¿qué les parece? Ahora, los obispos serían los apóstoles, ¿no? A Claro. ver, y todos somos profetas por el bautizo. Somos profetas, ¿qué más? Reyes, ¿qué más? Profetas, sacerdotes y rey. Exactamente. Hay unos pues, que tienen Manuel, yo digo siempre, el don de la palabra, la labia, que pueden exhortar los predicadores, ¿no? Que tienen una manera de expresar y mostrar al Señor que a uno a veces pues le llena, ¿no? Y le provoca ahondar más, estar ahí, estar empapándose y alimentándose más del Señor. Adelante, Atilio. Pregunto, ese don que Dios, que Cristo ha distribuido, ¿cómo saber que uno lo tiene o qué clase de don es? No, no, la verdad que me deja pensando. Claro, eso viene del discernimiento espiritual, del diálogo con tu orientador, con el sacerdote que es tu confesor, tu amigo, ¿no? Ir buscándolo. Que lo tenemos. También las personas, perdón, o sea, a eso me ha pasado a mí, Atilio, ¿ah? No, no sabes, dice que don tengo, no sé, pero las personas que están afuera y te ven tus dones, ¿no? Y te van orientando, pero es cierto, tienes al director, al guía espiritual que te va encaminando, ¿no? Adelante, Cuchi. Gracias. Yo también tengo una inquietud. Cuando en la segunda línea, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. ¿Qué cautivos? Esa es mi pregunta.
por favor. Manuel Pablo. Sí, no, es una forma de hablar. No sé si lo leen muy literal, de verdad que todos nos metemos en un conflicto terrible. Pero, ¿a quién se refiere? ¿A quién llevó consigo? A los que... A ver, Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Creo que aquí lo menciona, pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores. Antes de Cristo, los justos no iban directo al cielo. Cristo es el que abre la puerta al cielo. Iban aún al Sheol, que es, está también Cristo le habla en la parábola del ¿cómo se llama? La palabra de Sí, el rico del Pulón y rico, el, del y culón. el, y el pobre, ¿no? El Mm. Sheol tiene dos regiones, una que es, digamos, el infierno y una zona intermedia, ¿no? Que le llaman el seno de Abraham. Entonces ahí estaban los justos. Cristo desciende a los infiernos, que no es el infierno, sino es las regiones, la traducción correcta sería las regiones inferiores o la región de los muertos, y de ahí lleva consigo a los cautivos, ¿no? Esos que estaban cautivos ahí, los lleva consigo, y a él les abre la puerta al cielo, ¿no? Pero aquí es muy interesante, justo estaba por comenzar más que esto, estaba por comentar cómo la unión de Cristo también con el Espíritu, ¿no? Mire, o sea, es el mismo que descendió, es el mismo que subió a los cielos, para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, otros profetas, o sea, una relación de Cristo también con el Espíritu Santo, en el que comunica, por eso también se le llama el Espíritu de Cristo, ¿no? En algunas partes de la Sagrada Escritura. Comunica a su iglesia los dones y los va guiando, ¿no? Me has hecho acordar en el credo está, ¿no? Descendió a los infiernos y subió a los cielos, ¿no? Ahí también expresa eso. Graciano, adelante, por favor. Y solo para comentar que a mí me parece que cuando dice cautivos son los que ya creen en su palabra y han sido redimidos por él, ¿no? Con ellos va al cielo, o sea, para ir al cielo de todas maneras uno tiene que estar en gracia, ¿no? Claro, y esto todo relacionado con el reparto de dones. En el segundo párrafo que comentó Augusto, él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del evangelio, a otros pastores o maestros. Y ahí no acaba la lista. Ahí no acaba, la lista continúa. ¿Qué pasa con aquellos que trabajan por la iglesia? Hay que hacer una catequesis grande para primera comunión y las personas que se prestan a organizar y arman el toldo y y las sillas y las bancas y los refrescos. Todo eso es un trabajo administrativo, los que ponen la música, los que ponen el audio. Hay muchos trabajos. Claro, quizás lo que más se luzca es ser apóstol, ser profeta, predicar el evangelio. Pero hay otras labores tan importantes que quizás no se buscan tanto, pero que son fundamentales, porque sin ellas sería imposible desarrollar el trabajo de la iglesia. Es un poco una relación a la Hemos, relación anterior, no de Atilio, cuando decía cómo reconocer cada uno su rol, su don. um, nosotros ponemos nuestros dones al servicio, ¿no? Del Señor. ¿Y Manuel Pablo es igual un don y carisma? ¿Es sinónimo o no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, se podría profundizar más, pero así de primer inicio es lo mismo. Porque me acuerdo de Corintios, ¿no? Que también hablaba de los carismas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo algo. Hace poquito
Estuve en la parroquia de varios de ustedes. En La Molina hicimos unos tallercitos, unos seminarios sobre, que en total tomaron 3 meses, en días, el ritmo de una vez por semana. Pero yo digo, ¿cómo fue posible eso? Porque yo fui, me paré al frente y hablé. Yo digo, ¿quién convocó? ¿Quién organizó el ambiente? ¿Quién preparó todo? Y etcétera, etcétera. O sea, hay toda una labor, si quieres, logística, pero divina logística, ¿no? O contratás una empresa experta que hace todo. No, es un voluntariado de hermanos, de hermanas que ponen el audio, que ponen, que ponen el proyector, que sirven el cafecito, que preparan el ambiente, que reciben a los participantes, que los registran, que coordinan con la parroquia, finalmente que prenden y apagan la luz. O sea, toda esa labor es fundamental, porque si va el cantante y no tiene eso, ¿a quién le cantan los pajaritos, no? Se dan cuenta, hay un trabajo en conjunto. Y lo recuerdo mucho de esa última experiencia en la parroquia Inmaculado Corazón, pero así podemos pensar en todo. ¿Cómo es que finalmente nos congregamos para hablar de la palabra de Dios? Hay todo un esfuerzo desde logístico, que es fundamental, y que lo desarrollan voluntarias y voluntarios, movidos por estos dones. O sea, de verdad que hay tantas formas de participar, y además de estas, el visitar a los enfermos, el visitar a los presos en las cárceles, el cuidar a los niños que no tienen cerca a sus padres, en fin, imagínense todo lo que hay. No, acá se enumeran los más bonitos, los más llamativos, pero es mucho más. Y hay otras labores que pasan un poquito como perfil bajo, pero que son grandiosas. La Madre Teresa de Calcuta, nada más, con sus hermanas de la caridad, un trabajo silencioso, pero qué importante, ¿no? Ayudando a la gente en sus últimos días de vida, ayudándolos a morir en presencia de Cristo. Un trabajo que no es pararse en una asamblea y dar un discurso, no, es un trabajo mucho más austero, mucho más de perfil bajo, pero de tremenda trascendencia. Un trabajo para Él, para que todo salga bien para Él, para la gloria de Dios. Claro, Katia, entonces cuando decimos cómo puedo participar, imagínense la cantidad de formas. Y en el hacerlo primero, va a ir apareciendo lo segundo y lo tercero. ¿No se te ocurre ahorita? Ponte al servicio del párroco y ayuda de cualquier manera. Y tu vocación se va a ir aclarando. Puede ser trabajar con niños y llevar catequesis a niños, por ejemplo, una cosa maravillosa que faltan manos, ¿no? Imagínate grupos de católicos jóvenes, mujeres y hombres bien formados, impecablemente formados, que hacen catequesis, formación de niños y también de adultos. Esa labor es fundamental y no tiene que ir con gran discurso, porque es a nivel básico. Es hablarle de Dios a esas personas sencillas, tiernitas, humildes, y el tema es prepararse. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le hablo para que entiendan? Y entonces las parroquias se preocupan, unas más que otras forman catequistas,
Ahí hay una forma de participar que yo creo que ningún párroco va a rechazar. Al contrario, es bienvenido, ¿no? El llevar, el llevar la comunión a los enfermos que no pueden asistir a la misa. El acompañar al enfermo del barrio cuando le llevas la comunión, no solamente es llevarle la comunión, pero es acompañarlo, hacer una oración con él, hablarle de Dios un poquito, escucharlo y luego darle la comunión. Tantas formas. De verdad creo que se nos acabaría la noche solamente en pensar maneras en que podemos ponernos al servicio de Jesús de manera concreta y práctica. Manuel Pablo, me estás haciendo pensar en la pregunta que dijo Atilio. Ahí está tu respuesta, Atilio. Atilio es ministro de la Eucaristía. Y Atilio también siempre colabora, está atento, es el que da también. Ahorita estás con el ABC de la Biblia, ¿no, Atilio? Sí, bueno, ya lo terminamos. El Ujú. domingo lo terminamos con 11 personas, ¿no? Lo Pero terminamos estás con llevando 11. tienes tus dones. Claro, Sí, creo que, pero necesitaba, o sea, uno a veces no sabe, no sé cómo identificar el llamado de cómo te llama Dios, ¿no? Cómo, o sea, a veces como te digo, en eso, bueno, necesitaba la guía, ¿no? Para preguntar cómo es el llamado, cómo es cómo Cristo te dice, tú tienes esto o haz esto, ¿no? Te das cuenta. claro, y En medio de mira, toda la bulla de la vida, del día a día, ¿no? Que nos aturde, ¿no? Atilio, y yo insisto en algo, mira, empiezas por algo y luego sale otra cosa y el mismo párroco te pide otra cosa. Oye, tengo un grupo de hermanitos que están nuevecitos en la fe. Quiero trabajar con ellos un taller de lección divina para preparar con ellos la lectura del domingo, para que cuando vayan el domingo a misa, no se queden en la luna. Puedes encargarte de un grupo, imagínate, y es ir con la mayor sencillez, con el evangelio bien clarito y orientarlos y guiarlos, de manera que luego ese grupo llega al día domingo y entiende mucho mejor su evangelio y las lecturas. En fin, les digo, hay mil y un maneras de empezando por uno mismo y su familia. Por ahí es el comiencito, con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, con tus hermanos. No en cualquier momento porque uno cae inoportuno, pero siempre hay. Nadie está libre de caer en una enfermedad. Y tú visitas al pariente enfermo. Ese es un momento ideal para con delicadeza hablarle de Dios. Con delicadeza, con prudencia y con amor. Porque él está más abierto a recibir ese mensaje, que en otro momento está pensando en que se va a tomar una cerveza, se va a una fiesta, no, tiene una parrillada, no moleste, ¿no? Pero cuando esté echadito en cama, ahí está pues frito pescadito, ¿no? Ahí está, te lo ponen en bandeja. Y a veces uno visita al enfermo y pierde la oportunidad. En fin, les digo, hay mil formas, mil. Las manos del Espíritu Santo, ¿no? Para que nos ayude. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Y recomiendo siempre ponerse en oración, ¿no? A lo largo del día y aprender a distinguir esa pequeña voz del espíritu en el interior, ¿no? Que a veces nos habla. Poco a poco, conforme uno está en oración, va distinguiendo ciertas partes en el que el espíritu habla. Entonces, saber dejarse guiar por Dios es lo que recomendaría también. Atilio, ¿puedes activar tu micro? Sí, mira, justamente lo que decía Augusto, ¿no? Y bueno, el lunes tenemos la última clase con el padre Picado, Daniel Picado, sobre la lectura divina, pero
no en la forma como estábamos haciendo, bueno, sí los mismos pasos, pero, o sea, tiene hay unos ejemplos que he puesto recontra profundos que yo, la verdad que me he quedado pensando sobre el significado del número 153 en el caso de, vimos en el Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando hablaba de los 2000 cerdos, el significado, o sea, bueno, la verdad que yo me quedo impresionado de la profundidad a la que se llega o estudian las personas, ¿no? Y o sea, explicaba y cómo la vive, cómo puedo decir, cómo la goza, ¿no? Como Pablo que goza estando preso, igualmente, ¿no? O sea, qué forma de interpretar o de entender la palabra y explicarla a esa manera. O sea, estoy aprendiendo también eso, ¿no? Y bueno, también escuchándolos a ustedes también como que invita a investigar más, ¿no? A escarbar más, pero el significado de los números, las palabras, decía que a veces cuando se lee en castellano, la traducción no es el mismo énfasis que en la palabra en hebreo, ¿no? Entonces, eso me ha hecho pensar, ¿no? Perfecto. A ver, excelente el tema. Vamos avanzando en el capítulo 4 todavía, miren. Yo decía, vamos a terminar. Efesios dudo ahora. Te dije. Dudo, dudo. La unidad en la verdad y el amor. ¿Quién desea leer la pericopa que está acá? Bien bonita también. Yo leo Adelante, la, Beatriz. la unidad en la verdad y el amor. Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros. Así, el cuerpo crece y se edifica en el amor. Gracias, Beatriz. El cuerpo crece y se edifica en el amor. Y el cuerpo es la iglesia, ¿no? Empieza diciendo, así dejaremos de ser niños, dejaremos de estar a merced de la malicia de los hombres y su astucia. O sea, ser niños tiene tremendas ventajas, pero a la vez desventajas, ¿no? Y aquí se refiere al lado negativo. El niño expuesto, el niño a merced de la malicia de los hombres, pero nunca por nunca perder la inocencia del niño, la pureza del niño, el corazón del niño. Y cómo usa, ¿no? La palabra ligamentos, ahora que estoy con tendinitis, es la terapia de los ligamentos. Claro, une, pues, ¿no? El ligamento, ¿no? Une las articulaciones del cuerpo y eso es lo que nosotros somos, ¿no? Mismo el cuerpo de Cristo. Entonces, unidos, y es el ejemplo que dice, ¿no? Manuel Pablo, que cada uno pone su don, ¿no? Y ahí nos unimos, como acá dice, ¿no? Y crece, el cuerpo crece y se edifica en el amor, uniéndonos todos. Cada uno, cada uno hace su parte en este cuerpo que es la iglesia y con la cabeza que es Jesús. Pero tenemos que hacer nuestra parte, no es cuestión de ser un órgano ahí botado, No. que no hace nada, ¿no? Adelante, Cuchi, puedes activar tu micro. Muchas gracias. Em, es una experiencia también que he vivido el- participando de muchos congresos católicos aquí en Chiclayo, realmente espectaculares, maravillosos. Como bien decía, formando parte del grupo de logística,
eh, pero cada expositor que venía, porque no fue uno, sino han sido varios los que se organizaba y cada cual una belleza. Después bueno, he tenido también eh, una enseñanza preciosa, bellísima. O sea, por conocimientos no me quejo en abundancia, pero llegó un momento en que yo dije, bueno, ¿y a qué hora salimos? ¿Cuándo vamos a misionar? Se supone que estamos en esta preparación para salir y no para seguir alimentándonos. ¿Para quién? Y es muy sencillo, sí, ir a una parroquia, hablar con el párroco, vamos a darle una charlita, pero no es eso. Si recibes tanto, y el mismo está en el mismo evangelio, uno recibe tanto, hay que darlo. El hecho es que no todos están dispuestos a salir. Es más, fue una experiencia que me marcó para mí profundamente una salida a un caserío, un Morropé. Fue maravillosa poder compartir en estos caseríos que estaban alejados unos de otros. Era vivir lo que ellos viven diariamente. Nosotros no. Fue una semana, pero una semana que para mí fue de las más hermosas. Y cuando he vuelto nuevamente a decir, ¿cuándo volvemos a salir? Silencio. Y digo, yo continúo. Todo lo que he recibido no puedo quedármelo y tenerlo aquí. Y a propósito de eso, y aquí termino, justo el domingo pasado tomé un taxi y el señor estaba escuchaba a Jesús, un pastor, le hacían preguntas a este pastor y le pregunté al señor, y a un señor mayor, le dije, disculpe, ¿qué emisora, de qué es esto? Me dice, yo soy adventista. ¿Hace qué tiempo es adventista? Hace 6 años. ¿Y antes qué fue? Católico. Y no seguí, lo de, porque no era el momento propicio, pero dentro de mí sí. Me preguntaba, ¿y cuánta gente sigue yendo por caminos cerrados porque uno no sale y nos quedamos en nuestra zona de confort? Quería compartirles esto. Gracias. Gracias, Cuchi. Muy importante lo que compartes y muy cierto. No hacemos la labor y perdemos a hermanos que se cambian a otra iglesia. Qué importante. La gran mayoría de protestantes actuales han sido católicos primero. No todos, pero la gran mayoría. ¿Y por qué se cambiaron? Porque no encontraron en la iglesia católica lo que ellos buscaban. Y sí lo encuentran en la iglesia protestante, ¿no? ¿Qué es esa formación? Que les hablen de Dios, que los formen de manera clara. No lo encuentran en la iglesia católica muchas veces. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Guillermo, adelante, por favor, activa tu micro. Gracias, Katia. Manuel Pablo, a propósito de lo que acabas de decir, eh, te comento que hace bastantes años, conversando con un amigo sacerdote que
ya esté en el cielo al lado de Dios, le pregunté cuál tendría que ser la tarea o el trabajo de nosotros los laicos o seglares. Y me dijo, ustedes tienen que hacerlo todo menos consagrar y confesar. O sea que la consagración del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo en la misa y el sacramento de la reconciliación, que antes se conocía como confesión, es lo único que los sacerdotes deberían hacer, porque considerando el número de los creyentes y entendiendo por creyente todo aquel que es bautizado, que no necesariamente es creyente ya a cierta edad, somos la mayoría de la iglesia. La jerarquía eclesiástica, empezando por los diáconos, los presbíteros, los obispos y luego la máxima autoridad del Papa, son los menos. Y lo vemos el año 2019, visité con Marisa a un amigo que conocí en el seminario de Trujillo en los años 67, 68, 69. Ya estaba ordenado sacerdote y era párroco de Caraz. Y nos llevó a conocer los distintos lugares de influencia de su parroquia. Y él se tenía, porque ahora ya lo cambiaron, que multiplicar y programar sus visitas semanales, quincenales o mensuales a los lugares más alejados, porque no había un sacerdote que hiciera ese trabajo. Por eso el amigo que me contestó mi inquietud me decía que el sacerdote solamente se debería dedicar a administrar el sacramento de la reconciliación y a consagrar en la misa. Y todo el resto de la tarea tendríamos que hacerla nosotros. Pero aquí volvemos al pasaje donde muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero los escogidos no son los que escoge Dios, sino como reflexionamos cuando revisamos o estudiamos ese evangelio, nos escogemos nosotros mismos, libre y voluntariamente. Y nos adherimos, así como este grupo que hay ahora y los otros grupos que hay en las parroquias, somos los que tenemos interés porque estamos convencidos en la existencia de Dios, en la presencia real de Dios en los sacramentos y en nuestras vidas de cada día. Así que, como dice San Pablo en una de sus cartas, ya es hora que despertemos del sueño y nos pongamos a trabajar. Gracias. Gracias, Guillermo, bien dicho, ¿no? Y es cuestión de que cada uno se decida y dé el paso. Y no tiene que ser un gran paso. La cosa es empezar. Graciela, adelante, puedes activar tu micro. Gracias. Me parece muy importante, muy interesante lo que ustedes están mencionando acerca de la responsabilidad que tenemos cada laico católico, ¿no? Pero eh, antes he escuchado esta pregunta y yo también me la hago. Si yo soy un laico, un católico, ¿cómo hago para compartir el tiempo para trabajar y ganar el sustento de mi familia y también para hacer ese trabajo este, que, que debemos hacer como católicos? Bueno, Manuel Pablo me dio una luz al último, dijo, empecemos por algo pequeñito, no tenemos que pensar en un gran trabajo que nos insuma mucho tiempo, ¿no? Y por otro lado también, ¿por qué hay tanto protestante o tanto católico que ahora es protestante? Y bueno, yo he visto que los protestantes, los diversos, las diversas religiones, utilizan tácticas para convencer, o sea, no es solamente un trabajo espiritual, utilizan tácticas, utilizan marketing para atraer a la gente, ¿no?
a veces cosas simples, ¿no? Como por ejemplo la música que utilizan en sus reuniones, ¿no? Que hace la reunión más amena, según ellos, más, menos aburrida, según ellos. Claro, eso no es espiritualidad, pero la gente lo confunde. Y ellos dicen, es más interesante porque ahí cantamos y hasta bailamos. Que eso no es espiritualidad, no tiene nada que ver con Dios, pero la gente lo confunde. Entonces, la iglesia, los católicos no hacemos eso, nosotros vamos a hablar de Dios, a escuchar de Dios, ¿no? Más bien queremos tranquilidad para orar, ¿no? O sea, como que somos pues dos naturalezas diferentes, ¿no? O sea, vemos las cosas de repente de manera diferente, ¿no? Una vez me invitó ya ni me acuerdo de qué religión era. Estuve de visita en el extranjero y la persona que nos acogía, que era nuestro anfitrión, después de acabar el trabajo nos dijo, mañana voy a tener una reunión en mi iglesia y los quiero invitar. Éramos varios. Y yo de curioso, pues animé a mis otros colegas también y fuimos. Era un jolgorio. Entonces yo le digo al gringo le digo, oye, pero ¿por qué tanta música, no? Y después que pasó todo, no, me dice, eso es para que la gente esté contenta. Y así es más alegre. Bueno, sí, es más alegre, pero eso no tiene nada. Ya no claro, yo no iba a convencerlo a él, nada más le pregunté por curioso, ¿no? A ver qué decía, qué explicación le daba a ese tipo de reuniones, cómo ellos enfocaban su prédica utilizando todos esos argumentos, ¿no? Y entonces, ellos tienen su táctica. También cuando hablan son buenos oradores y se visten bien y entonces impactan a la gente a través del oído, a través de la vista, que tampoco tiene mucho que ver con la religiosidad y la espiritualidad, ¿no? Entonces, ahí algunos sacerdotes piensan que los católicos nos quedamos, o son por ser muy honrados, muy pegados de repente a nuestras, a nuestros principios, ellos nos ganan por ahí, que no son pues, medios lícitos, ¿no? Pero al final se llevan católicos, ¿no? Entonces, pensando en eso, entonces el trabajo nuestro es mayor, o sea, tendríamos que hacer un mayor esfuerzo, ¿no? Para convencer a nuestros hermanos de que no abandonen el catolicismo para convencerlos sin usar las tácticas que usan los otros, ¿no? Gracias. Gracias, Graciano. Adelante, Augusto. Puedes activar tu micro. Pero eso que menciona Graciano, no creamos de esas tácticas, por ejemplo, de la música que menciona Graciano, no creamos que está lejos de la iglesia. Hay muchas de esas cosas que se están infiltrando en la iglesia. ¿En qué sentido? Yo les comento una experiencia. En Corpus Christi fuimos a Trujillo, que iba a haber una misa, ¿no? Y el obispado, de eso fue dirigido por el obispado de Trujillo. Antes de la misa hicieron alabanzas, decían, bueno, que es alabanzas, 1 hora y media. Prácticamente la música, el saltar, las canciones, todo eso, era como una reunión protestante. El 90%, pa- una canción quizás que era relacionada con la Eucaristía, ¿no? Pero todo lo demás era, y el que animaba era como un pastor protestante, igualito, igualito. Yo decía, pucha, Dios mío. O sea que, y la gente animada, si ve la gente animada saltando, bailando, que suben las manos, que salten para aquí, que muevan para allá, que si llamas a Cristo saltes, y que si llamas a Cristo que le des un abrazo. O sea, bueno, unas cosas que, bueno, yo decía, pero Dios mío, o sea que estamos involucionando, ¿no? Y después cuando fue la misa, nadie cantaba las canciones litúrgicas. Nadie cantaba, o sea, no, pues, entonces en lugar de la iglesia enseñarle a la gente, o sea, enseñar, digamos, el gusto tenemos que adecuarlo a Dios, no al mundo. O sea, si nos vamos al revés, pues, yo creo que es un error, ¿no? O sea, la iglesia no se debe mundanizar para agradar al mundo, sino terminamos haciendo un culto para el mundo, ¿no? Entonces, y eso es algo que se está infiltrando y que ya desde hace más de 50 años se viene infiltrando en la iglesia esta protestantización de la iglesia creyendo que con eso vamos a obtener
más fieles. Al contrario, yo creo que eso obtienes fieles de momento, pero que no son verdaderos fieles, son fieles que están por el sentimiento y que después en cualquier momento te abandonan, ¿no? Un error, ¿no? Ojalá que, bueno, ojalá que no, eso no se dé en las demás parroquias, pero yo aquí lo viví y sí se lo mencioné a un sacerdote encargado del obispo, porque los obispos nunca reciben, ¿no? Pero sí se lo mencionó un sacerdote. Pero Augusto, los carismáticos cantan, alaban, bailan. Nosotros tenemos la misa a las 12 que es de ellos. Bueno, No, a está las bien 8 de la dentro de... mañana, los carismáticos, ¿no? Ellos su alaban, saltan. Y bueno, Es, ¿no? Ese es su carisma. es su carisma, ¿no? Pero claro, bueno, eso es su carisma, ¿no? Pero eso también en los carismáticos es una influencia pentecostal muy fuerte que ha tenido en la iglesia. Bueno, bueno, hay de todo. Hay de todo. Y acuérdate que David saltaba, cantaba, cuando se acercaba, ¿no? Y de eso también dicen, hay que, bueno, cada uno tiene su carisma, pero hay que tener cuidado también, ¿no? En qué momento hay eso y en la Santa Misa es ya, ¿no? Es la liturgia la que está ahí. Hay que tener cuidado con los cantos también en la misa. Si tuviéramos el mismo énfasis para la Santa Misa como se hace para las otras cosas, estaría perfecto, pero lamentablemente no pasa. Ok, Atilio, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, Katia. Dos experiencias mías. Bueno, cuando era más chico, más muchacho, en la década de los 70, me acuerdo que en el obispado de Huacho, en la parroquia de Huacho, la misa era gogó. Había un grupo musical dentro de la misa y era la música sacra en ritmo a gogó. Ese es uno, que después ya lo han dejado, ¿no? Pero lo hacíamos y cantábamos y bueno, la misa duraba 2 horas. La misa duraba 2 horas. Eran cantos, bueno, tremenda alegría. Y lo otro que es lo de los protestantes, por ejemplo, ahora que por la curiosidad que Manuel Pablo me ha dado de ver su biblioteca atrás, he comenzado a averiguar y he visto tantas bellezas de Biblias, pero de la Reina Valera, tiene, he visto 500 ediciones, cada una más bella en su formato que otra. Atrae con la vista, pero digo, no, pues esta, no, no. Bueno, he comprado una que la estoy revisando y comparando con los textos puramente católicos, ¿no? Pero, ¿qué? O sea, te entra por la vista como la comida, ¿no? Y dices, ven, digiéreme, ¿no? O sea, ¿por qué bueno, también hay Biblias católicas muy lindas, pero ellos tienen una abundancia, o lo han hecho abundante para que atraiga a la gente, ¿no? Entonces, no sé, a ver, Manuel por lo que sabe más de eso, si es estrategia de marketing o es que así lo viven, ¿no? No sé. Atilio, yo creo que sí, en parte es una estrategia de marketing, pero, pero más que eso si lo tomamos a bien, es realmente, yo creo, darle el continente al tesoro de contenido que es la Biblia. Tenemos una Biblia que es un tesoro de contenido y hay ediciones que están hechas en papel periódico, ¿no? No se pasen. Atilio se refiere a algunas Biblias protestantes. Yo efectivamente conozco algunas y tengo algunitas menos, pero qué calidad de trabajo. No. El encuadernado no es una tapa dura, no, es una tapa de símil piel o si no de cuero. Una finura, el canto es todo doradito o plateadito, y en la hoja de papel en cada hoja de la Biblia es una maravilla. El tamaño y tipo de letra es perfecto. Usan 4 colores. Por todos lados mapas. Por todos lados esquemas. Por todos lados reflexiones. De verdad que es un cuidado que yo creo que no es solamente marketing, que también tiene su parte, ¿no? Porque cada uno quiere vender más. Pero es ese respeto a lo que contiene en lo que están trabajando. Yo creo que los católicos, salvo excepciones muy raras, eso no lo tenemos. Yo tengo un montón de Biblias, me atrevo a decir casi todas las Biblias católicas, y ninguna
salvo un par que podría mencionar, pero que se acercan un poquito, pero ni siquiera ni a la mitad del camino, ¿eh? Hay una edición de la Biblia Reina Valera que comentó Tilly. Hay una edición de la Biblia Reina Valera de 1960, una edición última. Es un lujo, así. Es como decir, vamos a poner una catedral que contenga pues el Santísimo. Es una catedral así maravillosa. Y lo han hecho varias Biblias protestantes, que hay un montonal, se preocupan de esa calidad de acabado. No lo veo mucho en la Iglesia Católica. Incluso algunos hermanos van a las reuniones presenciales con su Biblita Latinoamérica, esa de tapa roja, media descuadernada, media con las puntas rotas, bien contentos llevan su Biblia. Por eso no pasa en los protestantes, que sacan unos lujos. Mira, pueden haber ahorrado todo el año, porque la Biblia te puede costar el equivalente, vamos a decir, de unos $200. Pero esa Biblia la cuidan como oro, la llevan envuelta pues en seda y se sientan en una reunión y la abren y de verdad que da envidia mirarla, ¿no? El contenido es el mismo, pero el continente, ¿no? La presentación, repito, desde la carátula, de la calidad del papel de cada hoja, los colores que usan en los mapas y en las páginas mismas, los subtítulos, las llamadas de atención, los recuadros, qué lujo. Marketing, yo creo que más que marketing, ¿no? Es un tremendo respeto a lo que contiene, me parece. Ari, adelante, buenas noches. Puedes activar tu micro, por favor. Sí, buenas noches. Justamente hablando de Biblias, quería saber si era apropiado, adecuado, correcto escribir al margen de la Biblia, subrayar, resaltar, poner algo que te recuerde, ¿no? O sea, tratar la Biblia como un cuaderno de texto, un libro de texto cualquiera. O sea, ¿es apropiado, es conveniente o no lo es? Bueno, Karin, yo creo que eso es bien personal. Yo no lo hago. Mis Biblias, ni la más modesta y menos la más fina, no le pongo ni una coma con lápiz. Pero esa es mi costumbre, ¿no? Hay personas que la rayan, la marcan, le ponen colores. Hay personas que aprenden a marcar para que no se trasluzca en la página. Entonces no usan plumones sino lápices de color. Y usan varios colores. Y al final tú miras su Biblia bien trabajada, todas las páginas están pintadas de color. Digo, si lo digo, al final, ¿qué cosa destacas? Es que destaca el celeste, el rojo, el verde, todo está destacado, con diferentes propósitos. Entonces son métodos, son costumbres. Yo no me atrevería a decir si está bien o mal, pero por lo menos yo no lo hago, ¿no? Yo prefiero tener un cuaderno al costado y apuntar en el cuaderno, en una hoja. Pero hay quien escribe ahí mismo. Ok, gracias. ¿Puedo decir algo, Manuel Pablo? Justamente de la Biblia, nuestro pueblo de Choquel han editado una Biblia que tiene espacios para anotaciones, para hacer algo que llamó la atención, hasta dibujos, ¿no? Y la vende Paulinas. Bueno, vi ¿Sí? el video de propaganda y es una Biblia para hacer apuntes, ¿no? Parece que algún método lo han recomendado, me imagino. Claro, claro, Dilio, es que hay todos los gustos. Y le digo, a mí, yo me compro esa Biblia y seguro que la dejo en blanco siempre. Pero hay quien le encanta escribir. A ti, Luis, ¿sabes cuánto cuesta? Ah, estaba a
me parece que 60 soles. 60 soles. Una encuadernación bien bonita, ¿sí? 60 soles creo que estaba. O 60 o 70. Ahora lo reviso. Está en la web de Paulina, ¿no? Ah, la voy a ver El entonces en la color web. celeste, tiene una pasta color celeste con gráficos y dibujos y explicación de la metodología para, al menos la primera parte dice eso, ¿no? Para recordar, resaltar partes impactantes de la palabra. Eso es lo que dice el método. Es escucho. Yo sí resalto Manuel Pablo. Uso mi resaltador en mi Biblia. O con lápiz las frases cuando voy leyendo y me quedo en ese sigo. Pero depende, como tú dices, de cada uno, ¿no? Es muy personal. Ujú, sí. Es igual, Katia, perdóname, es igual que yendo un poquito en lo mismo, cuando conversamos y decimos, oye, ¿qué Biblia me recomiendas leer? ¿No? Entonces uno de verdad cae en la tentación de recomendar, pero la mejor recomendación es, lee la Biblia que tengas, lee la Biblia con la que te sientas cómodo. Esa es la mejor Biblia que estás leyendo. Y luego te irás pituqueando, ¿no? Pero para empezar, empieza, si tienes la Biblia que heredaste de tus hijos, que terminaron su colegio en la isla de Latinoamérica, que le decimos mal Biblia latinoamericana, ¿no? Biblia Latinoamérica, pasta roja. Tienes esa, léela, que es papel periódico, carátula bien débil, que costó 30 soles, no importa. Léela, léela. Sí la vi. Las traducciones hay unas mejores que otras, pero empieza por lo que tienes. No, me voy a primero comprar la Biblia más fina y después empiezo a leer. Tremendo error. Empieza a leerla hoy mismo lo que tengas. Y si es Reina Valera, también. Si es la Reina Valera, es conocida como Biblia protestante. Pero si la tienes y es la única que tienes, léela, hermano. Lo peor es no leer la Biblia. Entonces, lo demás, pues ya para todos los gustos y bolsillos. Ahora, no es tan cara tampoco. No te vas a comprar un iPhone 17, ¿no? No, en este caso, la Biblia más fina puede estar sobre los $200, que es plata, pero no es una fortuna. Una Biblia de 200 soles en las Biblias católicas ya es finaza. 200 soles, que es una Biblia súper fina. No va a tener cuero en la portada, pero como la Biblia de Jerusalén, Latinoamérica, la gran aventura. Esa debe estar en los 200 soles. Es una maravilla de Biblia católica. Maravilla. ¿Y se pueden juntar 200 soles? Sí, te pones eso como un plan y te demoras unos cuantos mesecitos, juntas tus 200 soles y te la compras. Y es a comprarme un tesoro, ¿no? Tampoco no es que tiene que sobrarme la plata hoy día y voy y la compro. Más bonito si tienes que hacer el esfuerzo y juntar de a pocos. Pero esas Biblias creo que no entran en el descuento del mes de la Biblia, ¿no, Manuel? Solo algunas. 221 más 15 de transporte. ¿Cuál, Yo cuál? recuerdo mucho, La de la Gran Aventura en Paulina, 221 soles más 15 soles de transporte. Sí, esta es espérate, bien. Manuel Pablo. Esta Espera un es. rato. Esa de la Gran Aventura es un método de estudio que se creó en Estados Unidos y la han hecho en español. Es un método muy interesante de estudio para que aprendas la Biblia en un año, incluso. Sí, Sí. acá está. Es una belleza. Acá les muestro una Ah, Biblia, ya, Biblia de Jerusalén, Latinoamérica. latinoamericano. No, perdón, latinoamericana, sí. Tiene textos lindísimos, sin complicarse la vida, porque otras ediciones de la Biblia de Jerusalén tienen unos pies de página
que es más fácil resolver un problema de álgebra de Baldor que leer esos pies de página, ¿no? Pero esta Biblia no. Se han Eso ido te por voy a lo decir sencillo, ¿sí? qué tal eran los pies de página, si eran así todos rebuscados. Complicado. O sea, para el estudioso es un tesoro, pero para el que no, es una tortura, ¿no? Entonces, por eso, la Biblia depende de qué fin le quieres dar y con cuál te sientes cómodo. Ujú. No, vi la manita de Guillermo levantada. ¿La bajaste y ya no deseas participar o adelante? Sí, Katia, lo que quería era decir que la Biblia, libro del pueblo de Dios, con empaste de cuero, 130 soles estaba en Paulinas cuando la compré hace como 2 años o más. Mi hijo acaba de comprar una que se le ha regalado y está casi en el mismo precio. Y en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, todas las Biblias tienen descuento, de manera que hay que aprovechar para comprarse una buena Biblia en este mes. Cuando Nada fui a más. Paulinas me dijeron que no, Guillermo, que no todas tienen descuento. Yo dije, "Ah, Gatita, 10% de descuento. mm, Me han dado qué, 10% de descuento. qué bueno". Y Pero no, y avisa, recuerdo, Manuel, cuando se estaba hablando del padre Ciro que nos decía, Biblia es Biblia. La Biblia que tengas, ábrelo y léelo. Biblia es Biblia. No es que le están, es de un solo origen. Adelante, Tilio. eso lo quería decir, justamente. Lo que pasa es que yo sé que la Biblia es Biblia, pero cuando asistí a mi primera clase de Biblia en la parroquia, el padre César Valdivia me dijo, léala de Jerusalén, compré la de Jerusalén y me quedé una perdidaza, pues, porque tiene un léxico tan alturado que yo estaba más perdido que la señora Dina en la presidencia, ¿no? Entonces, por eso que, gracias a Manuel Pablo que he escuchado, pues comencé a ver las Biblias que tienen un idioma más sencillo para principiantes. Por eso que veo que hasta Pablo lo dice, así dejaremos de ser niños, sacudidos por cualquier doctrina, porque te pueden dar cualquier otra cosa y te vas por esa lectura, por ese texto tan presentable y agradable, y no es a veces el correcto, ¿no? Entonces, yo creo que también orientar a nuestros hermanos en qué Biblia católica encontramos un idioma simple para poder guiarlos y que no sea difícil su digestión. De manera que al principio compré tal y después me tuve que comprar el diccionario o el otro porque no entendía las palabras, ¿no? Entonces, creo que comenzar a jalar como Cristo, el pescador. Lanzó el anzuelo y fue jalando uno, dos, 12 y después ahora 1.000 millones, ¿no? Entonces, yo creo que eso, sabiamente Pablo lo dice acá, así dejaremos de ser niños en la fe para no caer en la malicia de las personas, ¿no? Justamente a los hermanos separados los conquistan por el estómago, por la vista y por el bolsillo y por el canto, porque le dan trabajo, le dicen miren acá y vengan aquí y le dan de todo, ¿no? Está, también eso, ¿no? Yo creo que conocer qué Biblia tiene el idioma más digerible para nosotros en el sentido de no ser tan sofisticado como esa Biblia de estudio de Jerusalén, que tienen los idiomas, respetan las palabras, pero que cuando ya uno comprende, como dice Manuel Pablo, ¿no? Creo que eso me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, por eso ahora estoy con una Biblia más sencilla, más a nuestro idioma, digamos, para nuestro entendimiento, ¿no? Yo todavía sigo siendo un niño en conocimiento, ¿no? Pero la Biblia de Jerusalén latinoamericana es la que se acopla más a nuestro léxico, a nuestra manera, ¿no? Que la otra Biblia, que sí, pues que vosotros sois y que tienen ahora los textos, ¿no? La latinoamericana ya tiene eso, la de Jerusalén. A ver, Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Yo sí recomendaría la Biblia de Jerusalén, la Gran Aventura, ¿no? Para personas que comienzan, ¿no? Yo he tenido dos de esas Biblias, una se la he dado a mi ahijado
Y otra, un trabajador que me dijo que no leía la Biblia porque no tenía Biblia, entonces le di la Biblia para que no tenga excusa. Pero esa Biblia sí vi que era bastante entendible y tiene un método de estudio, y tiene colores y tiene diagramas y tiene, Mm. digamos, te muestra la historia de la salvación ahí de manera bien clara, en que comienza, que sigue, ¿no? Entonces le invita a estudiar a la persona de una manera fácil, ¿no? Agarrarle la onda de la Biblia, el hilo de la historia, ¿no? Entonces, eso sí lo recomendaría para personas que comienzan, tiene un buen método. Mm. ¿Cuánto estará? Primera vez que la escucho, voy a verla. 221 soles en Paulinas con 15 soles de transporte. Y te dejan 10% de descuento ahora. Viene en esta caja, Katy. Ver, déjame espolearlo, espérate. A ver. Ya. 221, porque en Buscalibre te sale 256. Es una maravilla. Si damos el nombre de Manuel Pablo en Paulina, nos hacen descuento. Ya ni los Por buenos se acordarán. 20%. 20% seguro. Una época daban, pero ya ahora, por no hubo ese tiempo, ya ni se acordarán los hermanos. Pero yo les mandaba un montón de compradores antes. Ay, qué rápido, no hay 32. Uy, nos ha quedado. Mira, nos hemos quedado cortísimos, ¿ah? Yo dije, Pero yo, terminamos. yo Yo, creo que en 2 semanas terminamos. Sí, Augusto, yo sí. como les decía, yo dije, hoy terminamos Efesios y todavía preparé Filemón y lo he puesto en la presentación, lo he pegado para que no tuviera que salir y volver a entrar, ¿no? Mira qué tal falla de cálculo terrible, ¿eh? Hemos leído Dije Manuel Pablo. no han estado con la logro hoy día. Adelante, Atilio. Tengo una consulta, Pablo. Ayer en la clase estaban hablando de que la numerología también la usaban los judíos eh, y los escritores de la Biblia, los agiógrafos, usaban numerología para expresarse. Eso es, ¿no? La tocaron, ¿no? Había que aprender también numerología, ¿no? Y es un detalle que aprendes a la hora de ir leyendo y familiarizándote con la Biblia, Tilio. Hay números, por ejemplo, el número 40, un montón de veces aparece. El número 12 varias veces. El número 7 muchas veces. El número 3 y así, ¿no? Pero yo no diría que es algo que hay que estudiar. Bueno, si es que eres muy estudioso, también, ¿no? Junto con otras cosas. Y con términos en griego, y con términos en hebreo, y ya uno se va sofisticando poco a poco. Pero de primer inicio no. Y en tu Biblia vas a ver, en la referencia a un número importante, te van a llevar en el pie de página. Por ejemplo, el número 40. El número 40 aparece un montón de veces en circunstancias diferentes. Acá Marisol dice que tienen la Biblia de la Sagrada Familia, la Sagrada Biblia para las familias latinoamericanas. Es grande y la nueva edición de la Biblia Pueblo de Dios y la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Chacas. Sí, esa Biblia me encanta. ¿Qué más leíste? A ver, acá ella ha puesto que, a ver, es grande, linda y tiene una nota. Nueva edición de la Biblia del Pueblo de Dios. Claro. Y la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Schockel también es muy explicada. No, pero lo que has dicho primero es que me da pie a comentarles. Esa Biblia para la Sagrada Familia o Sagrada Biblia para la Familia es una edición de la Biblia de nuestro pueblo. El texto es la Biblia de nuestro pueblo. Y hacen una edición para la familia, una edición para los jóvenes, una edición para los trabajadores, en fin. Pero la base es la misma Biblia, esa que está mostrando
Mira, está mostrando Aquilio, A Biblia para ver, la familia, claro. La base textual es la Biblia, el libro del pueblo de Dios. Y le sacan marqueteramente diferentes ediciones. Ese es el padre Shekel. Él escribió originalmente la Biblia del Peregrino. Y sobre esa base han sacado la Biblia que mostró Katia, en fin. Eso pasa mucho en las Biblias. Cuando tienen éxito, la editorial como que hace más oferta, pero es la misma Biblia. Es la misma Biblia y le sacan una edición diferente de acuerdo a presentaciones, énfasis. los pies de página también me dijeron, ¿no? Porque hay más explicación, y pues sobre todo los que son Biblias de estudio, ¿no? Atilio, adelante. Sí, justamente, o sea, leyendo, o sea, los comentarios que dan sobre las perícopas, se enfocan en el caso de los jóvenes, la celeste a los jóvenes y orientan hacia el joven, ¿no? Cómo el joven debe vivir la palabra. Luego en el de la familia hablan justamente vivirla en comunidad, vivirla en grupo, ¿no? O sea, los comentarios varían según el, el público auditorio, ¿no? Ujú. Mira, sin querer queriendo, se armó un diálogo de lo más entretenido y creo que útil, pero hemos avanzado poquito, no importa, no tenemos apuro, ¿no? Vamos a quedar aquí, en 4:16, y la próxima continuamos aquí, la vida nueva en Cristo. Entonces, para la próxima. No sé si alguien quisiera hacer un comentario final.